Estamos aquí con ustedes en la Contragolpe, en este domingo, que bueno, es el final de una semana, mejor dicho, el principio de una semana que esperemos sea mucho mejor que la que acaba de pasar, porque estaba verdaderamente, pues con muchos problemas. Oaxaca, lindo Oaxaca, creo que ahora sí te hemos agredido demasiado. Bueno, pues sí, y aquí Guillermo García Manzano y Concepción Villalobos ya acompañándoles, por supuesto, y con la única intención de darles ánimo. Sí ha sido una semana complicada, una semana de indignación, una semana de reflexión, una semana en la que hemos apelado incluso para que las autoridades cumplan con lo que tienen que hacer, para que como ciudadanía también cumplamos con lo que tenemos que hacer y no andemos sacando nuestra basura a las calles. Pero bueno, también ha sido una semana de reflexión y de pensar que si en algo estamos de acuerdo es en que queremos mejores escenarios para esta ciudad de Oaxaca que tanto amamos. Y que no se merece lo que está recibiendo, porque ha afectado a muchos sectores, a todos diría yo. Bueno, pero hablemos de cosas más culturales y para eso le vamos a dar la palabra a Solecita, que nos hace la reflexión de qué va a acaecer y qué ha acaecido en esta semana que hoy comienza. Adelante, Sol. ¿Qué tal, amigas y amigos de Contragolpe? Con el gusto de saludarlos en esta mañana de domingo de octubre, que como muchos sabemos lo llamamos Octubre Rosa, ya que se celebra a nivel mundial el mes de la sensibilización contra el cáncer de mama, por lo que se acentúa la importancia del autoexamen como método de control y detección temprana. Y aunque no solo en octubre nos debemos cuidar, ya que este mal se presenta durante todos los meses del año, en Octubre Rosa todas las organizaciones que luchan contra este mal unen sus esfuerzos en campañas y alianzas para la detección oportuna de este tipo de cáncer, que no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres. Recuerda que la autoexploración es importante. Les platico que la Hemeroteca Néstor Sánchez Hernández está próxima a cumplir 49 años. El espacio, fundado el 22 de octubre de 1972 por el periodista Néstor Sánchez Hernández, que fue su director y después bautizada con su nombre, guarda mucha información como imágenes y textos publicados en periódicos con más de 100 años de antigüedad, ya que resguarda ejemplares de 1800 y con la posibilidad de ser consultada por cualquier persona. La hemeroteca está ubicada en un edificio antiguo que alojó el Regimiento de Caballería del Ejército Mexicano, ocupado hasta el año de 1993 por este regimiento. La Hemeroteca Pública de Oaxaca llega a este espacio un año después, ya que estaba ubicada en el Teatro Macedonio Alcalá. El edificio está construido en cantera verde y fachada color rosa, sobre la calle de Constitución, esquina con la calle Reforma, dentro del Jardín Etnobotánico. Cuenta con una sala de lectura y dos grandes salas. En una se realiza el proceso de selección, cuidado, tratamiento, empastado y conservación. En la segunda se localizan los acervos hemerográficos para consulta y para la celebración de talleres, conferencias y presentaciones. Pues bien, los festejos han iniciado con una serie de actividades lanzadas desde sus redes sociales. Una de ellas es la invitación a que grabes un video de felicitación no mayor a 40 segundos y envíalo por mensaje a la página de Facebook Hemeroteca Néstor Sánchez Hernández o por correo electrónico hemerotecapublica@hotmail.com. Los videos se estarán publicando durante todo el mes en redes sociales. También se inauguró en este espacio la exposición pictórica colectiva Esencia Oaxaqueña, con piezas de Johnny Eslama, Yolanda Hernández, Maru Pombo, José Martín, Rodrigo León, Miguel Guzmán, Ángel Eduardo y Noel Gómez Lorenzo. Y se puede visitar en el pasillo de la hemeroteca hasta el 14 de octubre. Desde aquí, una felicitación a todo el equipo de este recinto cultural que resguarda el acervo hemerográfico de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Un abrazo a su director, el maestro Javier Ángel Betanzos López, y también al arquitecto Prometeo Sánchez Islas, presidente de la Fundación Amigos de la Hemeroteca. Y esta semana transitamos al semáforo verde, por lo que muchas instituciones culturales han abierto sus puertas a exposiciones presenciales. Es el caso de la Casa de la Cultura Oaxaqueña,
que presenta en su Galería Rufino Tamayo La Casa, el Cielo y la Serpiente, del maestro José Ángel Santiago, y en la fotográfica Mil Caminos, una mirada, del maestro Manuel Jiménez. Las salas se abren de lunes a viernes de 3:30 a 6:30 de la tarde, sin necesidad de cita, pero observando las medidas sanitarias. Debes portar cubreboca, toma de temperatura, uso de tapete sanitizante y gel antibacterial en manos. Y se aproxima la Muestra Internacional de Danza Oaxaca, la MIDO, del 25 al 30 de octubre, con todas sus actividades de manera virtual y desde las redes sociales de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, que próximamente compartirá la programación de este festival de danza en sus redes sociales. Te invitamos también a que visites las redes sociales de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, la FILO, en donde ya publicaron las actividades tanto virtuales como presenciales de esta feria. Me despido, y aunque ya estamos en semáforo verde, recuerda que los contagios siguen. Cuidémonos, es importante observar el uso de cubrebocas, la práctica de la sana distancia y el lavado frecuente de manos. Y si puedes, mejor quédate en casa. Y desde ahí, disfruta de muchas actividades y talleres culturales que tienes al alcance de un clic. No bajemos la guardia. Te invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Déjanos un me gusta o algún comentario. Y desde aquí les envío un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad Alvarado Juárez, y muchas gracias por hacernos este importantísimo recordatorio. Octubre es el mes rosa y hay que prevenir, y hay que detectar a tiempo, y hay que checarnos, y hay que informarnos, y también hay que saber acudir a los sistemas de salud para que nos ofrezcan toda la información y todos los servicios que requerimos, porque no es posible que sigan aumentando los casos de mujeres con cáncer de mama, que además es una enfermedad que muy bien puede resolverse, que muy bien puede tener una larga vida, siempre y cuando se detecte a tiempo. La detección oportuna está así, es la clave de todo esto, la buena salud, la buena alimentación y la información. Así es que pues vamos a ponernos un moño rosa, un lazo rosa, y por supuesto vamos a participar en esta jornada que sea para el bien de nuestra comunidad. La pregunta es, ¿habrá medicamentos para esto? ¿Nos pasará lo mismo que el cáncer para los niños? Bueno, la respuesta la vamos a ver en el transcurso de este mes. Bien, creo que hay otra cosa que es muy importante destacar. Hace 49 años se inauguró la Hemeroteca Pública de Oaxaca, que fue algo que don Néstor Sánchez, ese gran periodista oaxaqueño, ese combatiente en la Guerra Civil Española, ese hombre que tuvo la revista Oaxaca en México también, ese hombre pues que creó Carteles del Sur, no solamente como periódico, sino también como editorial, pues fue el que promovió, fundó y echó a andar la Hemeroteca Pública, que ahora lleva su nombre. Y la verdad es que creo que es de mucha utilidad, porque antes de hace 49 años, para poder consultar algún periódico, algún diario, etcétera, tenía que ir uno pues a los archivos de esos periódicos, y no siempre los llevaban en orden, o no siempre los tenían guardados o archivados convenientemente. Pero bueno, a partir de que don Néstor hizo una entrañable labor, una estupenda labor, pues ahora no solamente contamos desde ese ya lejano año de hace 49 con un orden, sino también contamos con que se han ido recuperando por él mismo y por otras personas periódicos, diarios, etcétera, que nos permiten reconstruir la historia de nuestra amada y querida Oaxaca. Y qué lugar tan impresionante y tan bien organizado es este de la Hemeroteca Néstor Sánchez, que hay que irla a visitar en cuanto ya esté abierta. Está en el exconvento de Santo Domingo, en lo que se llama ahora el Jardín Etnobotánico,
que hay que participar ahora en toda la jornada virtual que hay para la celebración de este aniversario número 49. Pero bueno, ya estamos empezando a contragolpe con mucho entusiasmo y con mucho cariño trabajando para ustedes, y nuestra invitación es a que se queden en este espacio, no sin antes agradecer, por supuesto, a La Mexicana por las facilidades que nos ofrece para la transmisión de A Contragolpe a través del 570 de AM y el 94.9 de FM. No sin antes agradecer a ustedes que nos siguen en las redes sociales por sus comentarios, por su entusiasmo y por el favor de su atención. Quédese aquí, ya empezamos A Contragolpe. De las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de los almas. Un espacio cultural. Una perspectiva de la Capilla del Rosario de Santo Domingo desde su altar. Mirando desde el presbiterio hacia el coro, se contempla esa fiesta de piedra y estuco, de columnas y arcos, de bordados de oro y de imágenes de santos que es la Capilla del Rosario. En la bóveda de la nave pequeñita tenemos la Virgen en su misterio de la Asunción, en un gran óvalo, y a su torno 5 medallones ovalados que representan los misterios gloriosos del Rosario. En los paños laterales está la representación de los misterios gozosos, y enfrente a ellos están los dolorosos, rodeando a una piedad. Un rosario enlaza los medallones, encontrando también en los planos de diferentes bóvedas el conocido adorno arabesco en gran profusión. En la pared de enfrente del coro se encuentran los doctores de la Iglesia, el dominico Santo Tomás de Aquino y el franciscano San Buenaventura. Entre los lados que comunican a la capilla con la iglesia, encontramos los altos relieves de Santa Magdalena y Santa Judith. Por último, podemos observar los confesionarios de manufactura moderna, los cuales son copia de los antiguos y originales que hay en Tepozcolula. Un espacio cultural. Que han querido ser dichosas al arrullo de su plena juventud. Corazón que ha sentido el calor de una línea. Pues ya estamos aquí nuevamente en A Contragolpe. Y bueno, este mes de octubre es un mes muy especial. Se supone que debería de ser el 8º mes del año. Se supone. Pero se atravesaron 2 emperadores romanos, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Julio César, que le dio su nombre al mes que ahora conocemos como julio, y Augusto, que le dio el nombre a agosto. Bueno, pero este mes creo que es muy interesante en el presente. Fíjate que se me hace que el próximo martes, me parece que se celebrará el Día de la Raza, o sea, el 12 de octubre, cuando Cristóbal Colón llega, pues a lo que él nunca supo que llegó a América. Él pensó que iba para darle la vuelta para llegar a las Indias, ¿no? Y entrarle a una ruta más corta y obtener de ella pues todos los productos que normalmente se comerciaban y que tenían que dar la vuelta a todo el continente africano para llegar hasta el lejano oriente. Bueno, pero llegó a un continente que debería de llamarse Colombia, pero que por alguna razón, para empezar, Cristóbal Colón no supo que había llegado a una parte continental y bueno, se le puso el nombre de Américo Vespucio. Pero bueno, también es cierto que el 12 de octubre pues ha sido rememorado en todo el mundo como una fecha ícono en toda la historia de la humanidad y que muchas veces en algunos lugares, como es el caso de México, no le hemos hecho el honor en los últimos tiempos a esa figura de pues una persona que ni española era,
porque se supone que era genovesa, o sea, de lo que es ahora Italia, y que por alguna razón que no pudo venderle la idea de el financiamiento para hacer una incursión como la que acabo de mencionar, pues ni Portugal, ni lo que era, pues lo que era su propia tierra, Italia, en fin, le pudieron financiar, y entonces llegó con Isabel, la denominada católica, y con Fernando, su esposo, y Isabel dicen que vendió sus joyas para poder financiar este viaje. Bueno, llegó, nunca estuvo pisando territorio mexicano, jamás, de lo que fue después México o la Nueva España, como le llamaron también. Pero lo más triste del caso, Conchita, es que lo hemos tratado de criminal, lo hemos tratado de que en lugar de traer pues un movimiento importante para poder mezclar las culturas como en todo el mundo y en todas las épocas ha pasado, pues lo vimos con unos ojos pues negativos, ¿no? Con un criterio negativo. Ya hemos hablado acerca de cómo retiraron un monumento que estaba en el Paseo de la Reforma, primero que se disponía en ese Paseo de la Reina o Paseo del Emperador, que después fue el Paseo de la Reforma, y que se quería sustituir con una cabeza horrorosa que no tenía que ver nada con esa fecha, ni tampoco con el Paseo de la Reforma. Pero en fin, no creo, Conchita, no sé qué pienses tú, que la vuelvan a colocar en su lugar. Yo creo que cuando menos en esta temporada, en estos 3 próximos años, y quién sabe si más, la volvamos a ver en su lugar, no creo. Pero bueno, también ahí están distintas ideas, entre ellas, ¿por qué no colocar pues a quienes fueron los primeros mestizos que por allá por el año de 1511-12 estuvieron presentes en la península de Yucatán? Gonzalo Guerrero, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y desde luego una princesa maya, muy interesante por cierto, que se llamó Sacil Ha. No sé qué opines tú de que se haya retirado la estatua de Cristóbal Colón, y bueno, creo que hay otros temas que podríamos tratar. Bueno, sí, pero sí me gustaría, a lo que usted comentaba ahorita de Cristóbal Colón, sí hacer una reflexión muy importante, porque fíjense cómo las circunstancias se entrelazaron, cómo este buen viento sopló a favor para que estas culturas se encontraran. Pero más que estarnos contando esta historia de vencidos y vencedores, de opresores y oprimidos, de crueles y de buenos, pues hablemos de estas circunstancias en las que se dio, del valor tan impresionante y la convicción tan impresionante de este hombre que fue a convencer a los reyes de algo que era prácticamente imposible, porque hasta ese momento en que él hace sus estudios y sus observaciones y tiene su propuesta, se pensaba que si un barco seguía, después lo que venía era un enorme precipicio donde iban todos a morir. Y luego la circunstancia de la reina que dice, sí, y empeño o vendo mis joyas, porque además venían saliendo de una época muy difícil para su reino y para sus territorios, y no tenían el dinero para financiar una empresa que parecía una locura. ¿Y quiénes van en las embarcaciones, que por cierto no eran carabelas, sino eran bergantines? A estas embarcaciones pues suben las personas que no tenían nada que perder, porque si tenías una posesión y si tenías algo que perder y una existencia segura, no te embarcabas en una aventura de estas, a menos que tuvieras un espíritu grande y aventurero como el espíritu de Cristóbal Colón, porque lo mejor era quedarte en tu pueblo bien envejeciendo y viendo pasar la vida. Y él hasta posiblemente lo podrían estar tildando de que estaba enloqueciendo por las ideas que él tenía. Y qué triste que en vez de identificarnos con estas características de gran liderazgo, de emprendimiento, de fuerza, de convicción, de saber que porque lo estudiaste y lo observaste puede ocurrir, nos estemos identificando con la idea de que si nos oprimió, de que si somos los olvidados, de que se pidan disculpas y todos estos discursos tan extraños que no nos permiten
ver que vivimos en sociedades multiculturales y que definitivamente esta diversidad y esta historia nos une y esta historia nos puede hacer un pueblo y una nación fuerte como lo somos, porque si nos identificamos también en esa parte de nuestra historia que es de personajes tan interesantes como el de Cristóbal Colón, pues podríamos también nutrir nutrir en nuestra vida cotidiana estos valores. A mí me pasa que cuando algo me parece que es imposible o no va a suceder, pienso en personajes como Cristóbal Colón y digo, para ellos habían imposibles y por lo tanto la estatua tendría que haberse quedado en su lugar porque forma parte también del patrimonio de nuestra ciudad, porque tiene un valor artístico y por supuesto porque nos habla de un momento histórico y no tendríamos que estar debatiendo si se quita o se pone para satisfacer un discurso más bien demagógico de la historia, ¿no? Tratar de hacer la historia a tono con una idea, con una ideología o con un populismo, ¿por qué no decirlo? Bueno, además, no tenemos por qué recibir perdón de España porque España no existía. En aquel entonces eran los reinos de Aragón y de Castilla, nada más. Porque todo lo que son los eucarios o el Euskadi, lo que era prácticamente el norte de lo que es ahora España, lo que estaba dominado en el sur por los árabes y los bereberes, pues era otra cosa. La nación española nace mucho tiempo después, como tal. Licenciado, y además porque en estas tierras también había una historia de opresores y de oprimidos y de gente en el poder que era sumamente cruel y que era terrible. Entonces no fue aquí un mundo inocente que vino a ser dominado, había fuerzas encontradas que también dijeron, pues a lo mejor aquí podemos liberarnos y apoyamos a estos que vienen llegando, ¿no? Yo creo que no hay que negar el origen de nuestra sangre. Una mitad europea, básicamente española, y la otra indígena o oriunda de estas tierras. Bueno, pero creo que pasando a otro tema, el próximo día 16, y además que está muy concatenado a lo que estamos hablando, el próximo día 16 va a ser el Día Mundial de la Alimentación. Hoy hay días mundiales todos los días, de algo. Bueno, no sé si sea lo correcto, pero creo que crea conciencia. Y la verdad es que la alimentación, ¿cómo andamos en la alimentación en México? Porque hemos exportado pues muchos productos que han sido originarios, que han sido endémicos de estas tierras, pero alguna ocasión fuimos autosuficientes para nutrir a nuestro pueblo. Pero yo creo que ahorita tenemos déficits bastante considerables en las poblaciones, sobre todo aquellas que tienen muy escasos recursos. Así es que a ver qué nos depara este Día Mundial de la Alimentación. Claro, y como usted lo dice, son jornadas muy importantes de reflexión porque nos permiten informarnos y nos permiten discutir, así como en este tipo de espacios, sobre lo que estamos haciendo, por ejemplo, en México, con el gran desperdicio de alimentos, porque no es que haya escasez de alimentos, es que no hay una buena distribución de alimentos y hay gente a la que no le llegan los alimentos por falta de dinero, mientras que en los supermercados o en las grandes urbes se está desperdiciando y se está tirando, porque no hay gente que tenga el dinero para comprarlo. Y el otro tema que tiene que ver con la salud, pues son los vicios que tenemos en la alimentación y la manera en que estamos consumiendo, que la manera en que estamos alimentándonos y la dependencia que tenemos de otros países para la producción de lo que nos vamos a comer. Y además tomar conciencia, Conchita, tomar conciencia plena. Aquí tenemos alimentos para que no desperdiciemos. ¿Por qué no volteamos la vista al sur y vemos lo que pasa en Argentina, lo que pasa actualmente en Venezuela, en donde la gente va antes de que tiren la basura a ver qué puede rescatar para alimentarse? Si en ese caso llegara a México, yo no sé qué pasaría. Somos 100 y tantos millones de habitantes y todos deben de comer. No siempre se come 3 veces al día, pero bueno, cuando menos tener una dieta que nos permita desarrollarnos.
Una dieta digna. Pues vamos a hacer nuestro segundo corte, ¿qué les parece? Estamos conversando con ustedes de distintos temas y esperamos, por supuesto, con ansia sus comentarios y sus opiniones. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. En las noches de octubre, corazón que ha sabido sufrir y ha sabido querer, desafiando el dolor. Hoy que... Pues qué bueno que continúan aquí en A Contragolpe y como decíamos, este domingo quisimos conversar con ustedes de distintos temas y cómo dejar pasar el mes de octubre sin mencionar una de las festividades más arraigadas en los barrios de Oaxaca y por supuesto nos estamos refiriendo a la fiesta de la Virgen del Rosario, que para el barrio de Xochimilco es una temporada grande, es una temporada de mayordomías, es una temporada que a pesar de la pandemia se ha vivido, como dijeran, a distancia y con muchas medidas, pero quien vive por estas zonas no ha dejado de escuchar los cohetes y de escuchar, pues que de alguna manera se sigue cumpliendo con esta tradición que en Xochimilco implica una imagen grande y una imagen más fina, una cofradía o una mayordomía de hombres y una mayordomía de mujeres para vivir la Virgen del Rosario, y ni qué decir en el barrio de Santo Domingo, donde en el templo de Santo Domingo, pues la capilla de la Virgen del Rosario es una de las expresiones más hermosas de la arquitectura y de la decoración de los altares. La Virgen del Rosario en Santo Domingo es bellísima y también tiene una muy importante fiesta. Bueno, yo creo que después de la inmensa obra que hizo el padre dominico de apellido Arroyo, cuando quitó ese altar mayor de Santo Domingo para poner el que actualmente está, que es bellísimo, y que tanto el señor García como el señor Burguet fueron los que trabajaron en el mismo. Después el padre Tascón quiso no emular, sino complementar la obra, y fue cuando se creó el retablo de la Virgen del Rosario. Ahí básicamente estuvo el señor Burguet y su hijo Mario. Mario, que acababa de obtener una beca para irse a estudiar arte y escultura a Italia, que por cierto llegó casado con una italiana muy simpática. Bueno, pues yo creo que ese altar de la Virgen del Rosario fue bellísimo, es bellísimo y seguirá siendo bellísimo. En él hay un dato histórico que es importante de mencionar. A los lados del altar mayor dice Ave María en una especie como de medallón que está en la parte baja del retablo, y del otro lado dice Gratia Plena, Ave María, Gratia Plena. Ahí donde dice Gratia Plena, ahí estuvieron enterrados los restos del general Vicente Guerrero, que de ahí fueron sacados para llevarlos a la columna de la Independencia. Ese es un dato importante. El otro dato es que la vestimenta de la Virgen del Rosario fue hecha en España. Es decir, la mandaron a hacer los dominicos allá y la hicieron maravillosa también, llena de perlas y de algunos otros adornos con piedras preciosas y al mismo tiempo con un diseño sobrio pero muy bello. Son dos datos que pues a veces se pierden porque no se comentan constantemente. No, son muy importantes, licenciado. Fíjese cómo es bonito porque cuando vayamos a Santo Domingo podemos mirar Santo Domingo ya con otros ojos. Y este año en Santo Domingo, esta fiesta de la Virgen del Rosario sí tuvo un programa muy bonito virtual. La gente podía conectarse en línea y ahí pudo acceder al rezo del rosario, a las celebraciones de la misa. También pudieron estar en algunos conciertos, en algunas conferencias, y cómo es hermoso ver que a pesar de la pandemia y a pesar de que no podemos estar pues contándonos en muchas personas en un mismo sitio, pues se han encontrado estas fórmulas para continuar con celebraciones tan antiguas como la de la Virgen del Rosario, que si uno le da una buscadita, pues dicen que
data del 1572, más o menos, de esta apenas llegada de la religión a nuestras tierras de América que habíamos comentado en el corte anterior, y cómo es una devoción que queda muy arraigada. Y por otro lado, este rosario como una práctica espiritual, porque es la Virgen María la que recomienda que hay que hacer oración a través de rezar el rosario, también proviene de culturas mucho más antiguas, como las religiones más antiguas o las filosofías más antiguas, como el budismo, que tenían este tipo de cuentas, que nada más que ahí se llaman mandalas, y que con estos encuentros de culturas que, insisto, mencionábamos antes de irnos a un corte, pues van pasando elementos de una cultura a otra, y en la religión católica queda para hacer las cuentas de los Aves Marías que se van rezando y de todas las oraciones que implica el ritual del rosario y de todos los misterios del rosario, pues quedan estas cuentas que van ayudando a las personas y que se vuelven elementos sagrados y elementos bendecidos también para el mundo católico. Bueno, yo creo que a veces he recibido críticas de que le damos demasiado champú de cariño, como decía un polivoz, a la religión católica. Pues es que es la mayoritaria aquí en México, por un lado, y por otro lado, pues nosotros estamos tratando de ver no el aspecto dogmático o litúrgico, sino básicamente lo que es lo tradicional, lo que es el aspecto de cultura expresado, emanada esa cultura, pues de ciertos lineamientos de una religión que evolucionó ya 2000 años y que de alguna forma u otra, pues prácticamente ha determinado, pues no solamente la conducta, los vicios, los aciertos de muchos pobladores del mundo. Creo que todo lo que es el cristianismo básicamente es la religión que no solamente incluye al catolicismo, sino quién sabe cuántas y cuántas denominaciones más, pero es la religión, la cristiana, la más extensa en el mundo. Entonces solamente le sigue, y pisándole los talones, pues el Islam. Pero la realidad es que yo creo que es importante hablar sin tapujos. No tenemos por qué achicarnos por hablar de una religión o de otra. En alguna ocasión, ya también en este programa, ya contragolpe, hablamos acerca de Martín Lutero y pues de lo que hizo, su obra que fue importantísima en aquella Europa que verdaderamente estaba inmersa todavía en los procesos de la Edad Media, y que digamos que también se ha hablado, y tú eres una verdadera aficionada a todas las religiones del Lejano Oriente, sobre todo el budismo, que no es tanto una religión sino una práctica filosófica, ¿no? Pero que es hermoso todo ello. ¿Por qué no? Si es parte de nuestra esencia humana. Sí, y fíjese, licenciado, porque como usted lo dice, para comprender muchas de las tradiciones en Oaxaca, tiene uno que comprenderlas a través de su referente, que es la religión, porque justamente si entramos a este tema de la fiesta de la Virgen del Rosario es porque implica una gran tradición asentada en la ciudad de Oaxaca, que además da continuidad o que además se une con la siguiente tradición. Ya están por iniciar las plazas de Días de Muertos, y aquí en Oaxaca decimos que cuando ya sopla el viento, ya estamos viendo a los muertos que vienen, y ya estamos pensando en lo que tenemos que hacer o el gasto que tenemos que hacer, como ya lo habíamos mencionado también en algún programa, pues para disponer de este altar y disponer de todos estos compromisos sociales y todos estos cariñitos que tenemos que entregar a nuestras amistades, a nuestros compadres, a nuestros familiares, para que dispongan en el altar. Terminando esta fiesta de la Virgen del Rosario, empiezan las familias a prepararse ya para la tradición de los Días de Muertos. Pues tú acabas de poner el punto sobre las IES, porque dices las familias. Lamentablemente se ha dejado nada más a la mamá, a la abuela o a las hijas de una familia el que hagan pues prácticamente los altares. Es rara la persona del sexo contrario, o sea, del sexo masculino, es rara que se ponga inmerso en ello. Y si es así, lo hacen los niños. De igual forma que con los nacimientos, que yo recuerdo muy bien que era toda una inmensa tradición, que ya hablaremos más adelante de esto en otro programa.
pero que es hermosísimo. Aquí está la posibilidad ahora con esta pandemia de que, pues no sé, hombres, mujeres, niños, niñas, adultos, ancianos, etcétera, le metamos al altar de muertos para preservar una tradición tan importante, tan ingenua, pero tan bonita como son los altares. Y tan profunda, porque esto de disponer el altar es también parte de vivir un duelo, es también parte de cómo nos vamos vinculando con los que ya partieron y cómo siguen vivos, porque decimos, si seguimos hablando de su presencia, si seguimos comentando lo que les gustaba y a qué se dedicaban y quiénes eran, pues ellos seguirán viviendo aquí en nuestro espacio. Y sí puede convertirse en una actividad muy bonita que podemos empezar a preparar ya desde este momento, que podemos empezar a disfrutar, porque sí ya es hora de empezar a hacer los planes. No hay que gastar exageradamente, hay que trabajar en familia y hay que sacar lo que tenemos en casa, hay que reciclar, hay que sacar los mejores manteles, disponer el mejor lugar, buscar las flores y empezar a construir este recuerdo o estos sitios de memorial con todo cariño, y además que en tiempos tan complicados como hemos vivido en estos 2 últimos años, en donde hemos perdido tantos seres queridos, en donde ahora sí que hemos visto la muerte tan de cerca, pues muy merecido es que abriguemos el corazón y que nos consolemos de esa manera. Yo creo que sí, Conchita, porque las tradiciones no son otra cosa más que una herencia de vivencias idas que se hacen presentes y que se desarrollan en términos de la solidaridad del ser humano, de un pueblo, inclusive de una nación o incluso del mundo entero. Así es, y tienen una razón de ser, por eso siguen vivas, porque siguen siendo útiles. Pero bueno, pues ya se nos está acabando este tiempo y vamos a irnos a nuestro siguiente corte, por supuesto invitándoles a que permanezcan en este espacio, a que compartan, a que nos sugieran nuevos temas, a que nos digan con quiénes están escuchando este programa de radio y si les está divirtiendo o no les está divirtiendo. Quédense aquí, estamos en A Contragolpe. A la vida tan solo al pensar que tu amor se descubre, el castigo de ayer que me diste tan cruel parece que murió. Si me voy, no perturbes jamás la risueña. Bueno, ya que estamos más o menos con algunas efemérides muy generales del mes de octubre, no se nos vaya a olvidar que tenemos que mandarle un solidario abrazo, una gran felicitación y un agradecimiento permanente a los médicos el próximo día 23, que será precisamente su día. Porque la verdad es que, salvo algunas personas, la mayor cantidad de ellos, si no la totalidad, son héroes en estos últimos 2 años. Muchos han dejado la vida precisamente para salvar a otros que están en un proceso de salud muy complicado por la COVID-19. Así es que para todos ellos un cariñosísimo abrazo, nuestro respeto y admiración. Y nuestro agradecimiento sincero, de verdad, porque lo que han hecho, toda la labor que han realizado, por supuesto que ha sido una gran labor, y bueno, que salga muy bien esa ya tradicional carrera del médico que cada año recorre las calles de la ciudad, muchas veces con médicos que da gusto ver que son estos médicos ya mayores, ya de mayor edad, que se esfuerzan y dan muestra de que en el deporte está la salud y que son grandes atletas y que así van acompañando a los médicos más jóvenes, que a veces hasta les cuesta trabajo salir a hacer esa carrera del Día del Médico, pero que vamos a salir a aplaudir a las calles de esta ciudad, por supuesto. Ojalá y se realice, ¿eh? Porque ya ves que cantidad de actividades programadas, tradicionales o no, se han tenido que suspender. Pero ojalá se realicen. Y además, yo creo que conforme vayan pasando por las diversas arterias de nuestra ciudad, 1, 2, 3, 5, 20, 50, 100 personas que estén admirándolos en una calle, en una avenida, vale la pena que si les da pena, no lo hagan, pero cuando menos en su corazón les aplaudan.
Por supuesto, y más ahora. Y fíjese que hablando de estas instituciones tan importantes, en el 24 de octubre también se conmemora la existencia de la Organización de las Naciones Unidas, que tanto trabajo a nivel mundial ha realizado por la paz, por el desarrollo equitativo y por atender temas como la protección del patrimonio edificado a través de la UNESCO. Yo creo que podría parecernos que son organismos así como de adorno, de relleno, pero en estos organismos se van debatiendo los temas más importantes. En esta pandemia fue la Organización Mundial de la Salud la que fue dictando más o menos por dónde teníamos que ir el resto de los países. En materia del turismo, ahí está la Organización Mundial del Turismo, y así es que pues sí vale la pena recordar que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, tiene un papel muy importante. Fíjese, cuando empezamos el programa hablábamos de este encuentro entre tierras europeas y el continente americano, pues en un momento en que habían de cerrarse el mundo por fin, y ahora que el mundo se reconoce en el espacio físico, pues también tenemos que aprender a vivir en respeto y en armonía. Fíjate que después de la Segunda Guerra Mundial, tomó conciencia la mayor parte de países del mundo y dijeron, ¿por qué no creamos una sociedad de las naciones? Que fue el primer nombre que tuvo la ONU, Sociedad de las Naciones. Y lo hicieron. Y se han ido agregando poco a poco las nuevas naciones, las que han obtenido su independencia, aquellas otras que no se inscribieron en su principio, pero en fin, y ha habido casos pues también tristes, ¿no? Como lo fue el hecho de que tuvieron que decirle al representante de Taiwán, ahí nos vemos, man, porque ahora la ONU reconoce a la China popular. Y entonces yo recuerdo que fue pues muy, muy doloroso para el representante y el pueblo, desde luego, de Taiwán. Claro. Bueno, pero yo creo que hay algo que es verdaderamente importante. Cuando una sociedad está unida, y ahora la globalización nos da la posibilidad de estar unidos, cuando una población está unida, cuando un mundo esté unido y no haya tantas discrepancias, tantas diferencias, tantas mezquinidades, yo creo que podremos lograr más felicidad en las capas que cubren este planeta que se llama pueblo, que se llaman gentes, que somos personas. Ojalá y que lo hagamos tanto así a lo grandote como lo pretende hacer la ONU, como a lo pequeñito que puede ser un partido político o que puede ser una agrupación social o un sindicato, etcétera. Pues ojalá pensemos un poquito más en la unión, más que en la división. Oiga, licenciado, y hablando de instituciones importantes, esta semana que pasó, también aquí en Oaxaca se celebró con una ceremonia muy bonita, pero muy pequeña por la cuestión de la pandemia también, los 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Y hay que decir que hay instituciones que han aportado y aportar a la educación y las estrategias de educación y sostenerlas en momentos de pandemia no son cualquier cosa. Por eso, qué bueno que se conmemoran y se nos recuerda, pues desde las instituciones del gobierno, porque le tocó al IEPO y le tocó al gobernador del estado y al director del IEPO les tocó encabezar esta ceremonia, pero qué bueno que se nos recuerda que tenemos 100 años con una institución que responde por la educación de nuestro país. Y ahí se presentó un libro que habla acerca de todo este proceso de 100 años, que fue maravilloso, ¿eh? Y que además exaltó dos figuras, la de José Vasconcelos Calderón, ese maestro de América, creador del lema "Por mi raza hablará el espíritu", y que desde luego fue el primer secretario de Educación Pública que de 1921 a 1924 transformó la idea de lo que debería de ser la educación en términos de todo el país. Y desde luego otra persona que fue también oaxaqueño él, muy importante para el desarrollo de muchas más disciplinas, sobre todo las técnicas, que fue el ingeniero Víctor Bravo Aguja, que por cierto fuera un estupendo gobernador de Oaxaca. Y creo que ambos le han dado presencia ilustre a esta entidad oaxaqueña. Me gustó mucho en ese
en esa ceremonia del primer centenario de la Secretaría de Educación Pública, las palabras del maestro gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, y que realmente hizo un llamado precisamente a la unidad y a no perder la fuerza con que la educación puede transformar una sociedad. Me gustó también las palabras de quien hizo pues una referencia al contenido del libro, que es el licenciado Francisco Ángel Villarreal. Muy hermosas palabras también. Y además, creo que otra de las cosas que significó mucho fue que estaban presentes maestros y maestras, tomáronse una fotografía en las escalerillas del Palacio de Gobierno, las escaleras centrales, y unos niños bailaron una danza de pluma como Dios les dio a entender, porque verdaderamente siente uno la presión cuando está ante autoridades, y es uno un niño. Pero felicidades a los maestros y a las maestras de Oaxaca. Sí, y felicidades a México por tener estas instituciones, porque como usted bien lo dice, en la educación está la posibilidad de transformar. Yo creo que si de algo no podemos prescindir en momentos difíciles es del derecho a la educación. Necesitamos dar continuidad a estos procesos y llegar a procesos de educación de calidad. Cuando sintamos también que nos da flojera, mire cómo se ha hilado todo este programa, cuando sintamos el ¿para qué voy a aprender? Recordemos que Cristóbal Colón fue y revisó y observó y estudió para poder llegar a las conclusiones tan importantes que transformaron el orden mundial en lo económico, en lo social y en lo cultural. Así es que sí, la educación es una de las grandes maquinarias para la transformación de los pueblos y para la transformación para mejorar, por supuesto. Claro, y precisamente el día 5 de octubre, que ya pasó, se celebra el Día del Docente. Así es. También para los maestros, un fuertísimo abrazo. Y además felicitarles de que ya llevan, pues cuando menos los últimos 4 o 5 años, en donde concluyen todo el programa que anualmente se realiza para poder educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y realmente hace mucho que no se hacía esto. Y fíjense que además, así al igual que nuestra felicitación del Día del Médico, también hay que destacar que el personal docente a todos los niveles, desde del kinder o la educación inicial hasta la educación de la universidad, pues llevamos prácticamente 2 años trabajando en este tipo de plataformas y haciendo grandes esfuerzos para los que no estábamos preparados para aprender las herramientas de cómo enseñar y cómo corroborar que los jóvenes aprendieron así, a distancia. Y yo creo que eso ha sido una labor muy loable y de mucho entusiasmo y que ha requerido energías por parte de los maestros. Para cerrar con este mes, yo creo que es importante que pensemos que también en este mes de octubre es el mes en que se hace la gran matanza de chivos, que lleva muchos años y que obviamente pues es un platillo muy mixteco que pues no sé, tiene corrientes ahora sí obligadamente migratorias de los chivos desde la costa, desde el estado de Guerrero, y se pasa directamente a Guajuapan, donde hay una gran matanza, y se va directamente a donde sienta sus reales el mole de cadera, que es Tehuacán, Puebla. Se produce el chito y de rebote se produce el delicioso mole de cadera. Y como dice nuestro amigo José Demetrio Quiroz. Demetrio, con chito y pulquito se crea el muchito. Seguro muchito. Bueno, pues yo creo que ya terminamos en esta ocasión este programa, Conchita. Pues ahí está la agenda del mes de octubre, que sea un gran mes para ya casi cerrar el año. Y pues nuestro agradecimiento, por supuesto, a la Mexicana, que nos permite transmitir a través del 570 de AM y del 94.9 de FM este mensaje.
Gracias a quienes nos reciben en las redes sociales, en Spotify, en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias, Sobeida Toledo, por el manejo de nuestras redes sociales. Gracias, Eder San Germán, por la realización de este programa. A Soledad Alvarado Juárez, mil gracias por tu comentario en la cultura, pero sobre todo gracias a ustedes por el favor de su atención. No nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a Contragolpe. Invitarlos, recordarles que el próximo domingo estén con nosotros nuevamente aquí en la Contragolpe, donde en punto a las 10 horas en estas mismas frecuencias llegaremos a sus hogares con un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias. Nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi, desde el día en que soñé que serías para mí.